saben que están desarrollando tecnología que muy probablemente no solo está relacionada con la inteligencia artificial, sino que tiene una base de infraestructura que está relacionada con Internet. Hasta ahí vamos, ¿no? Más o menos. Bien, estas bases de Internet se clasifican de dos maneras. Son infraestructuras que pueden ser solamente críticas o críticas de la información, que básicamente son pequeñas bolsas donde hay cosas muy interesantes para muchos gobiernos del mundo y para muchos grupos con determinados fines que quieren obtener de nosotros. Hoy en día, estas infraestructuras críticas de la información que van a estar de la mano con la inteligencia artificial, porque sería como este gran pan dulce que estaban hablando antes, la inteligencia artificial es uno, los sensores son otros, las grandes bases de datos son otras, están todas juntas manejando información todo el tiempo. Están manejando la información de cuánto está la temperatura del termotanque, cuánto está la energía de la escalera del subte que mencionaban al principio, están manejando información de 7 fuentes, cómo está manejando la interacción de qué nos gusta de Netflix, porque todo eso es información que alguien le está sirviendo. Estas personas que están evaluando eso tienen targets específicos y como no son nada tontos, están observando y monitoreándonos todo el tiempo. O sea, parece ciencia ficción, pero es literalmente así. Los gobiernos de los grandes países están muy interesados en investigar esto y hace más o menos 10 años se interesaron por saber cuáles son estas infraestructuras críticas y a la conclusión que llegaron es que obviamente es Internet. Toda la base de la inteligencia artificial y de las grandes bases de datos se sienta sobre una infraestructura que es Internet, que obviamente está en manos de capitales extranjeros, ¿sí? O sea, si vemos las inversiones de Google, de Facebook, etcétera, etcétera, están invirtiendo en miles y miles de millones de cables que están por todo el mundo, donde nosotros estamos depositando esa información. Esta infraestructura crítica está siendo bombardeada constantemente. Ustedes no tienen idea de la cantidad de bombardeos que todo el tiempo estamos parando para que no salga un quilombo a nivel internacional. ¿Por qué? Porque la energía, el transporte, las centrales nucleares, las de electricidad, todos aquellos que ustedes puedan relacionar con servicios básicos, o sea, los hospitales que ahora van a incorporar inteligencia artificial para las historias clínicas que estábamos hablando al principio, están basando su inteligencia artificial en base para ser operada remotamente. Eso también es un target para todos aquellos ciberatacantes, o más la onda yankee, ciberterroristas, a algunos les gusta el término, para atacarlo, para poder dejar un Estado en situación de ¿qué pasó acá? Yo creo que el resumen de toda mi exposición podría ser simplemente una vieja frase que es vino nuevo en odres viejos. Ni más ni menos que eso. O, citando a un viejo político cuando recién estrenábamos la democracia en la década del 80, decía, nosotros no tenemos las mejores respuestas, pero tenemos las mejores preguntas. Ustedes elijan cuál de las dos frases o quieren tener las dos frases juntas y con eso más o menos daría por redondeada mi intervención. Por las buenas preguntas. Claro, buenas sí. preguntas. Esto como sumario ejecutivo. Si tuviéramos que ir al desarrollo de por qué este sumario ejecutivo, la respuesta sería básicamente esta. Nosotros hoy tenemos un Código Civil y Comercial relativamente nuevo. Se están planeando modificaciones en la ley de propiedad intelectual, se está pensando en un nuevo Código Penal. Tenemos todos los días evoluciones normativas. Sin embargo, desde el sector de la tecnología, lo que nos traen a los profesionales, la clientela que está impactado por la tecnología, sea como usuario, sea como desarrollador, siempre es de un poco de frustración. O sea, o están en la fantasía de que Internet es un mundo libre donde cualquiera puede hacer cualquier cosa, o no se encuentran adecuadamente reflejados en las normas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos que resignificar e interpretar todo lo que ocurre en el devenir tecnológico a la luz de normas que vienen o vienen del siglo XX o vienen de principios del siglo XXI, pero que en la evolución no recogen estos avances, porque el proceso del derecho es justamente eso. Primero, percibir qué es lo que pasa en la sociedad,
luego darle una forma normativa y después pasar por todo el viacrucis del debate parlamentario. Y ya voy a llegar a los autos autónomos. Pero esto un poco por ahí sirve para poner en contexto las dificultades que a veces nos plantea el análisis legal de cuestiones tecnológicas. La segunda cuestión que tendremos que tener en cuenta es, en definitiva, y ya entrando un poco en lo que es inteligencia artificial, es que hay que tener en cuenta que el derecho está pensado para regular conductas humanas. ¿Sí? Vuelvo a repetir, el derecho regula conductas humanas. Los sujetos que están obligados, los sujetos que tienen derechos, son las personas. ¿Sí? Entonces, no importa cuántas capas de tecnología haya, siempre tenemos que buscar la conducta humana detrás de esa tecnología. ¿Quién es el actor último? ¿Quién es el beneficiario? En una situación intermedia podemos recordar la simpática historia de la selfie del mono. El mono se encuentra en una cámara digital, saca unas fotos espectaculares y el debate pasa por quién es el dueño de la foto, si es que hubiera alguien. Más allá de que una organización defensora de los derechos de los animales fue parte en el juicio que hubo, era el dueño de la cámara contra esta asociación, el mono nunca estuvo en tribunales, pero tenía como 2 representantes. Curiosamente el juicio terminó en una transacción, y no importa en realidad el resultado del juicio, lo importante es lo disparatado en algún punto del debate, porque seguro que el mono no era un autor, pues no tenía la voluntad de expresar la creación de una obra y transmitir un mensaje a través de la obra. El mono se sacó una selfie como podría haber hecho pelota a la máquina, tranquilamente, y en el medio todo. Y lo mismo pasa con todos los dispositivos que en algún nivel manejan inteligencia artificial. Watson gana un concurso televisivo de preguntas y respuestas. Lo hace en base a todo un set de información. Fue entrenado con tesauros, con enciclopedias, con noticias, con acceso a bases de datos. Con todo eso, Watson interpreta el lenguaje natural, maneja un volumen de información y con eso puede ganar un concurso de preguntas y respuestas. Esto no significa que Watson tenga voluntad. Esto no significa que Watson necesariamente entienda las reglas del bien y del mal o normas éticas, sino es que es un programa entrenado. AlphaGo, cuando gana el partido de Go ahora en el 2016, es más, aprende entrenando contra sí mismo. Misma conclusión, el dispositivo tecnológico es más capaz, trabaja mejor, es hasta, si se quiere, tiene la potencialidad de ser más agresivo, digamos en los términos que vos explicabas recién, en un marco más geopolítico y más global, pero esto no significa que sepa reconocer reglas. En definitiva, el responsable siempre va a ser la corporación, la organización o el conjunto de personas que esté detrás de ese accionar tecnológico. Ciertamente nos vamos a quedar cortos, pues yo pensaba, por ejemplo, varios de los conflictos que nos trae la cuestión de la inteligencia artificial. Si la inteligencia artificial, uno de los parámetros que tiene es la capacidad de conocer y aprender para así cada vez ser más inteligente, parte de su entrenamiento, además de técnicas, yo debo cortar en este músculo, yo no debo cortar acá porque si corto una vena lo mato, yo debo manejar por la derecha o por la izquierda, según las reglas de tránsito que aplique. Si pensáramos en smart contracts y tecnología blockchain, bien, para generar un smart contract tenemos que tener las reglas que construyen ese contrato. ¿Bajo qué reglas construimos un contrato válido? ¿Las reglas del derecho argentino que vienen de la tradición de codificación europea? ¿Y si yo desarrollo ese programa bajo derecho anglosajón? ¿Y si estoy en un país teocrático cuya régimen jurídico toma normas de índole religiosa? Sin ánimo de ser polémico y no hablar de política, pues no es la idea.
Nosotros tuvimos hace poco un conflicto normativo muy visible de la mano de la desgraciada historia de Maldonado. De hecho, la capacidad del juez de ingresar al territorio que los mapuches consideraban sagrado no hace ni más ni menos que poner a la vista, no un problema de orden jurídico, pues siempre estuvo claro que el juez tenía la competencia y tenía las normas para ingresar. Otro tipo de normas que también reglan la vida y que también tienen influencia en la interpretación de los contratos, que son las normas sociales, las normas culturales, las normas religiosas. Y acá no hablo ni a favor ni de uno ni de otro en este evento, lo pongo como emergente de los conflictos normativos que todos los días no vemos y que al final del día cualquier sistema de inteligencia artificial tendría que contemplar y que genera cierta incertidumbre. Y si fuéramos al tema del auto autónomo, que me parece un excelente disparador de este tipo de debates, acá tenemos distintos órdenes normativos aplicables. Responsabilidad de producto. Ese vehículo sabe comportarse como un vehículo conducido por un conductor humano. De hecho, un Tesla chocó porque no supo reconocer un auto blanco. No lo distinguió del fondo y generó un accidente de tránsito. Y era un auto que tenía recorrido varios miles de kilómetros. Era casi un caso exitoso. ¿Esos autos deben circular en vías especiales o se cruzan con autos tripulados por humanos? ¿Va a saber reconocer? Reglas básicas de prioridad de paso, seguro que va a reconocer. Velocidad máxima, seguro va a reconocer. Va a tener capacidad de reflejos para resolver un conflicto entre bienes jurídicos en disputa. Yo no sé si se acuerdan en Yo Robot, una de las cuestiones que se plantea, digamos, el debate ético más allá de la... Debate ético / jurídico, más allá de la figura del robot que toma conciencia de sí mismo y se acerca más a la humanidad, son las reglas con las que se programan los robots según la novela. Y son reglas que nosotros tenemos reflejados, por ejemplo, en el Código Penal. ¿Por qué? Porque contraponen ante conflictos entre preservar un bien jurídico u otro, la vida, por ejemplo. El robot siempre se sacrifica a sí mismo y preserva la vida del humano. Lo que pasa es que un auto autónomo ¿reconocerá otro auto autónomo o un auto tripulado? ¿Será capaz de sacrificarse a sí mismo en aras de no chocar contra otro auto? ¿Y si hay un tercer vehículo involucrado en la maniobra? ¿Qué pasa? ¿Y si el auto autónomo va tripulado? ¿Es la vida de los que van adentro o la vida contra la vida de los que van en el otro vehículo? ¿Cómo reacciona la aseguradora? Pólizas nuevas, pólizas para todos y todas, por las dudas. Pólizas nuevas. ¿Por qué? Porque hay nuevos riesgos asegurados. Temas de datos personales. Me gusta mucho tu intervención porque levanta mucho eso. Una persona que tiene el hábito de tomar un determinado vehículo autónomo, va, viene, genera un patrón de movimiento. Es un dato personal, sobre el cual la empresa que provee el servicio deberá asumir. Decime si me estoy pasando de tiempo. ¿Hasta ahora estoy bien? Excelente. Sobre la cual también debe asumir responsabilidad de confidencialidad. El usuario del vehículo va a estar regido con el proveedor del servicio bajo una relación de consumo. ¿Nuevas reglas de derecho al consumidor? Es muy probable que sí. ¿Cómo vende el proveedor del servicio ese servicio? Derecho al consumidor, normas de lealtad comercial. La ley de lealtad comercial vigente en la Argentina es de la década del 80. La ley de defensa del consumidor nace en la década del 90, hablo del siglo pasado, y después con algunos parches posteriores, más el último megaparche, que es que el Código Civil y Comercial trae normas de defensa del consumidor sin derogar la vieja ley.
Digo, yo no los quiero preocupar. Lo que recomiendo es que tengan siempre, como tienen que tener su contador a mano, tengan su abogado a mano. ¿Ok? Le recomiendo mucho al colega. Para levantar un poco, quería ir un poco hacia tratar de pensar en términos de oportunidades, ¿no? Es decir, no pensar solo en cómo reducir los daños, sino también en optimizar beneficios o en que el derecho pueda ayudar a prevenir daños, pero en forma positiva para el negocio. Es decir, bueno, las empresas que puedan prevenir daños a los consumidores o que se ofrezcan como marcas que, por ejemplo, generan un consumo sustentable, un consumo más alineado con el entorno, etcétera, bueno, ganan como marca, ganan como empresa, ganan frente al consumidor. En ese sentido, como oportunidad de negocio, decir, bueno, ¿por qué sumar estas herramientas? Y cómo, ahí, si vos querías comentar algo. Sí. Bien, en general, cuando uno asesora desde lo comercial, uno, desde la parte legal, está al principio, en general. Si tenemos suerte, estamos al principio del negocio. Entonces vemos muchos negocios que fracasan, negocios que están peleando, negocios que tienen éxito y negocios que pueden crecer mucho. También vemos, lamentablemente, a veces llegamos para dar malas noticias, que no nos gusta, pero bueno, nos consultan justo en un momento en el cual todos los factores confluyeron y se produjo un daño, alguien tiene que pagar algo porque algo se rompió, algo no fue entregado, hay un herido, hay un muerto, todo lo que puede pasar, ya lo conocemos. Entonces, bien, oportunidades de negocios, asesorando desde afuera, desde lo legal, se ve muchísimo por esto, porque interactuamos todo el tiempo con personas que quieren iniciar, que tienen ideas. Lo primero que tienen que asegurarse en general es que el negocio sea legal. Básicamente eso es importante, porque a veces hay, bueno, bases de datos que están y se pueden, o sea, scrapear, o sea, generar bases de datos con datos que están en algún lado, pero eso no es legal. Entonces, bueno, se puede hacer, pero ¿qué pasa si alguien te descubre, ¿no? Entonces hay mucho de prevención y hay mucho de orientación del negocio, de cómo se comunica para que sea legal el negocio. Y no estoy hablando de cosas ilícitas como, digamos, drogas, sino tratamiento de datos personales, que es algo muy simple, que a veces se soluciona de forma muy sencilla, pero bueno, requiere un asesoramiento previo. Es difícil cuando uno está en el medio del cambio de paradigma, o sea, reflexionar sobre paradigma, porque siempre lo hacemos 50 años posteriores. Pero básicamente las empresas tienen que hacer una evaluación de sus activos, y no estoy hablando de la silla, ni de la computadora, ni de la secretaria, aunque puede ser también, pero más que nada sobre los datos que ustedes manejan y sobre los datos que manejan de sus clientes. Tienen que darle seguridad a sus clientes de que son una empresa seria y de que nadie va a estar mejor que sus datos que manejan de inteligencia artificial propios y de otros, que son en ustedes donde es el mejor lugar donde pueden estar. Así como hay un tercio de la población o la mitad de la población mundial que por algún motivo tiene Apple, o sea, por algo será, no son tontos. Y también tengan en cuenta que esto ya está pasando, porque uno de los mayores ataques que ahora está pasando con los ataques a robo de base de datos tiene que ver con eso. O sea, los que están robando bases de datos saben que lo mejor es negociar en el mercado negro por determinados bitcoins cuánto vale el recupero de esos datos. ¿Y qué hacen los empresarios? O sea, pagan bitcoins el rescate porque saben que esos datos valen 1 millón, 2 millones para ellos, que en las manos de otros no significa nada. Entonces se está empezando dando cuenta que hay una evaluación que tienen que realizar en su propia empresa de cuánto están valiendo y cuánto están manejando. Muy bien. Bueno, en ese sentido hay también un mercado muy interesante que es el del backup, que todos deberíamos hacer y nadie hace. Bueno, eso... O sea, el trabajador tradicional que antes arreglaba computadoras, instalaba redes, ya tiene un nicho nuevo que es el del backup, y bueno, está saliendo mucho eso. Aunque ustedes no lo crean, hay estudios jurídicos que tampoco tienen solucionado esto, ni siquiera lo piensan. Sí, nosotros sí, por supuesto. En Estados Unidos hubo hackeos a estudios jurídicos importantes. Panama Papers, ¿no? En teoría fue un hackeo. O sea, los datos son importantes y bueno, estructurarlos, protegerlos. Básicamente también está bueno desde una empresa, o sea, tratar siempre de conversar con la empresa que le está ofreciendo una solución tecnológica para que ellos también puedan mejorar lo que están ofreciendo, no simplemente aceptar, adherir. Está bueno que... Todas las profesiones Sí. pueden ser mejoradas.
Sí, sí, además ellos siempre buscan mejorar porque eso les da ventaja competitiva. Entonces, si ustedes como empresarios o emprendedores plantean cuáles son sus intereses o los valores más importantes, las empresas que les proveen de soluciones tecnológicas van a ir mejorando, ¿no? En los sentidos que ustedes digan. Eso está bueno y bueno, dentro de lo posible negociar siempre y saber qué pasa si se rompe o se corta algo. Eso es muy importante. Bueno, abrí con frases populares, cierro con frases populares. El diablo está en los detalles. Lo importante para agregar valor en el negocio tecnológico es tener una hoja de ruta. Ustedes podrán saber qué lenguaje de computación usar, qué solución tecnológica adoptar, pero una hoja de ruta legal. Y mis compañeros de panel señalaron cosas que son súper interesantes. Cuando recién se mencionaban los nuevos modelos de negocios, nuevas plataformas como Airbnb o Uber encontraron un ambiente regulatorio hostil. Entonces, tener una hoja de ruta sobre el ambiente regulatorio en el cual ustedes se van a desempeñar es importante.